Amigos del IDIC, sean ustedes bienvenidos a esta breve transmisión respecto al comportamiento económico de México, todo con motivo de la publicación el día de hoy del Indicador Global de Actividad Económica, el IGAE, en donde el INEGI nos plantea que durante el 10º mes del año la economía retrocedió 4.9%. Esto tiene varias implicaciones relevantes. La primera es de que el promedio del año se mantiene en una caída de 9%, la cual, sin lugar a dudas, es elevada, pero en donde los últimos meses han presentado una disminución en esa contracción. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros pensamos que el crecimiento económico del 2020 presentará un dato de una reducción de 8.5%. En segunda instancia, también es fundamental analizar esta contracción porque es la número 16 de forma consecutiva. Esto implica de que el COVID-19 llevó a la economía mexicana a un extremo no observado durante los últimos 90 años, tanto por la magnitud de la disminución del PIB como por la duración. Desde esa perspectiva, nosotros pensamos que los últimos datos permiten estimar que a partir del segundo trimestre del año, México podrá obtener ya datos positivos en materia de crecimiento económico y más sostenibles. Sin embargo, esto tiene también dos implicaciones. La primera es de que durante el primer trimestre del 2021 seguiremos viendo algunos datos negativos. Y la segunda es de que esto está sujeto a lo que ocurra con el avance del COVID-19. Lo que vemos en la Ciudad de México, en el Estado de México, dos entidades que en conjunto representan cerca del 25% del Producto Interno Bruto y que aglomeran a casi el 20% de la población total del país, es una muestra de que el COVID-19 tiene todavía la capacidad de restringir el funcionamiento normal de la actividad económica. Las medidas de contención a la enfermedad, lo que implican, por otro lado, es algunas limitantes para la actividad normal de todas las empresas, de todos los trabajadores y del propio gobierno. Desde esa perspectiva, lo que nosotros estimamos es que esta situación puede durar todavía hasta el mes de abril, cuando la recuperación comience por dos factores. Uno, la base de comparación respecto a lo que ocurrió en el segundo trimestre de este año, pues va a ser favorable para que México presente datos positivos. Sin embargo, es evidente que esto va a estar más asociado a la magnitud, a la dimensión de la recesión en 2020, que a una recuperación que ya se pueda dar por sentado va a ser vigorosa y sostenida. Para que esto último ocurra, se requiere inversión, inversión productiva, sobre todo del sector privado. Y desde esa perspectiva, lo que nosotros vemos es que el anuncio del INEGI de la caída de 1 millón de empresas durante la parte más fuerte de la pandemia en este 2020 es una muestra de que si no se toman estrategias integrales para tratar de evitar que las empresas quiebren, pues los efectos pueden ser estructurales, es decir, que existan restricciones en el crecimiento del país. En ese sentido, y mostrando algunas diapositivas que busquen presentar justamente de lo que estamos platicando, es como nosotros estamos tratando de plantear la necesidad de seguir avanzando en acuerdos. Lo que hoy sabemos es que, de acuerdo al dato de octubre, lo más probable es que tengamos una caída de cerca de 8.5% en este 2020. En función de eso, el año que entra tendremos un crecimiento de cerca de 4%, en donde, si bien es un dato positivo, probablemente sea el más elevado en los últimos 10 años, pues es porque tiene como antecedente pues esta caída de 8.5%, y bajo esa perspectiva también es importante ponderar que está asociado a un escenario en donde no se presente un segundo confinamiento a nivel nacional. Seguramente existirán restricciones a nivel estatal, a nivel regional,
pero de momento pues estaremos pensando en que este es el escenario más probable si no hay un confinamiento generalizado como ocurrió en el segundo trimestre del año. Desde esa perspectiva, el saldo que hasta ahorita tenemos en el 2020 es que durante los primeros 10 meses del año, como ustedes pueden observar, hay tasas negativas todavía en la mayor parte de los sectores que componen el indicador global de actividad económica. Si ustedes ven la última columna, que es el mes de octubre, lo que se sigue presentando es un sector primario que sigue siendo el más dinámico, el que tiene el desempeño más sano. Por otro lado, en la parte de abajo están las actividades gubernamentales, legislativas, es decir, el funcionamiento del sector público, en donde se mantiene en terreno positivo, aunque el dato de octubre ya presenta una tasa de crecimiento menor al 1%. El resto de actividades mucho más vinculadas a la dinámica del sector privado, lo que sigue presentando son las afectaciones del COVID-19. Y por eso es importante diferenciar y separar muy bien lo que está ocurriendo en el país. Lo que ustedes ven aquí es el ciclo económico. ¿Qué significa esto? La comparación entre la capacidad potencial de la economía y marco de referencia a lo que podríamos producir si utilizáramos a todas las empresas, toda la maquinaria, todo el equipo, si hubiera pleno empleo, es decir, si utilizáramos los factores productivos a toda capacidad y lo que es el PIB realmente observado, en este caso el indicador global de actividad económica realmente observado. Por lo tanto, lo que mide el ciclo es si el resultado observado es mayor o menor que la referencia, que es la capacidad potencial. En estos momentos lo que observamos en la gráfica es que la diferencia entre lo que se está observando con respecto a lo potencial ha disminuido. Esto es porque estamos ya cercanos a los niveles del 0%. Sin embargo, aquí hay un elemento a considerar. El primero, de hecho son dos, el primero es que efectivamente esto ocurre porque las tasas de la caída de la economía observada son cada vez más pequeñas, se van reduciendo y eso es bueno. Sin embargo, hay otro factor y es porque la capacidad potencial está disminuyendo. ¿Esto qué significa? Pues que la brecha que hay entre la capacidad observada y el potencial se reduce, pero un tanto es porque esta capacidad, que es el número de empresas, que es el número de empleo, la maquinaria y el equipo instalado, se va reduciendo. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros pensamos que lo más sano para México es que el ciclo económico siga manteniendo esa tendencia a la alza, pero que al mismo tiempo observemos inversión lo suficientemente vigorosa para que la capacidad potencial crezca y que entonces la evolución del ciclo que esté planteando es que México logra dar un cambio estructural en el sentido positivo, en donde tiene mayor capacidad de crecimiento porque la inversión está apuntalando. En ese aspecto, pensamos que el 2021 va a enviar dos mensajes. Uno muy claro, el de un dato positivo, no observado en los últimos 10 años, muy probablemente, un crecimiento que va a estar cercano al 4% si no hay segundo confinamiento nacional. Sin embargo, el segundo mensaje que va a plantear es de qué tanto se recupera la capacidad de inversión y sobre todo la capacidad potencial de la economía, porque esa es la que nos va a dar una señal muy clara de la sostenibilidad del crecimiento más allá del 2021. Con inversión podemos pensar en que México podría crecer más de 3.5% en los siguientes años. Si no hay un repunte importante en la inversión, la capacidad potencial más allá del 2021 va a converger a ese número que ya conocemos durante 40 años, que es el 2%. Los acuerdos son importantes para acercar al sector privado con el público y lograr que la inversión sea una parte estructural de la estrategia que se siga a lo largo de este 2021 que está por comenzar. Muchas gracias.